Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Buen día. Muy bien, gracias al Eterno. Ya Excelente. con ganas y con gusto ya de reincorporarnos al estudio donde nos quedamos. Ansioso por seguirle. Muy bien. Bueno, y para todos los que nos ven, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el libro de Juan capítulo 3 desde el versículo 9. Entonces, antes de iniciar, solamente hagamos un breve recordatorio de lo que vimos en el último capítulo, que es el nacimiento espiritual, que los invitamos a ver porque hicimos varias conexiones ahí interesantes. Entonces, es esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y déjenme, les pongo así la Biblia para así no darle un repaso rápido. Nos quedamos en esta parte, o esto fue lo último que vimos. Entonces dice que de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y terminamos exactamente en el versículo 8, ¿sí? Entonces, vayámonos desde el versículo 9, Dani. ¿Quieres iniciar tú? Pues sí, igual y podemos, nos quedamos justo en este, ¿verdad? En el 9, perdón. Aquí, después de la plática que tiene pues Yeshua con Nicodemo, este encuentro que habíamos estado viendo pues en capítulos anteriores de cómo Nicodemo va y busca a Yeshua de noche, siendo él uno de los líderes, uno de los principales de los judíos. Ahora vemos cómo Nicodemo, en el verso 9 le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El contexto es de que Yeshua le estaba mencionando que es necesario nacer de nuevo. Entonces el 10 nos dice, y respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí vemos que a pesar de que Nicodemo es uno de los principales o uno de los líderes del pueblo de Israel y que de alguna manera entendemos que conoce las escrituras, conoce la Torá, conoce la ley de Dios, pues tiene un desconocimiento ante este tema que está saltando o que está saliendo a la vista por parte de Yeshua del nuevo nacimiento. Creo que en anteriores capítulos mencionábamos que tiene una conexión con lo que menciona Ezequiel 36, igual si podemos verlo, Iván, que es Ezequiel 36 del 24 al 27. Dice Ezequiel, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y aquí es donde viene lo importante, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí vemos la importancia de esta profecía de Ezequiel, que era importante tener este conocimiento de lo que vendría, cómo Dios haría un cambio en el corazón de las personas, cómo esparciría esa agua limpia. Ya habíamos visto que el agua nos conectaba con la palabra del Eterno. Al mencionar el concepto de agua limpia nos habla de alguna manera de que es la palabra no adulterada, a lo mejor sin doctrinas de hombre, de cómo el Mesías vendría a traer esa Torah o esa interpretación o esa revelación, pues sin ninguna pues alteración o sin ninguna doctrina externa de hombre, sino que esa palabra podría o tendría la capacidad de cambiar nuestro interior, de cambiar nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Dice el 27, con el propósito, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esta obra que cambia el interior, que produce vida nueva en nosotros, es con el propósito de que andemos en su voluntad, que caminemos en sus preceptos y sus mandamientos y los pongamos por obra. Entonces, de alguna manera, esta profecía era la que Nicodemo no alcanzaba a conectar o no alcanzaba a ver cómo habría esa necesidad de un cambio real en el corazón del hombre, que es lo que ya estaba previsto en la Torá. Nicodemo conocía la ley, conocía la Torá, conocía la escritura, pero no tenía esa revelación, que es lo importante, el Espíritu de Dios que nos revela y nos hace ver la importancia de ese cambio y esa regeneración interna, ¿no? Excelente, excelente. Sí, pues esto es prácticamente lo que vimos también un poco más a profundidad en el capítulo anterior, y solamente para recordar, porque esta parte es muy importante y a lo mejor alguien que no profundiza o no lee tanto las escrituras, si nos está viendo, se preguntará cuáles son estos estatutos y estos preceptos. Solamente para explicar eso rápido, vayámonos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Fíjense aquí, lo podemos ver desde el versículo 5. Es Moisés hablándole al pueblo, en donde les dice que yo les he enseñado, dice, estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó. Estos estatutos y decretos son estos mismos estatutos y preceptos, solamente que la Reina Valera aquí tradujo preceptos y aquí decretos, pero es la misma palabra detrás en hebreo. Vamos a verlo. La palabra estatutos es la palabra hok, y la palabra decretos es la palabra mishpat, hok y mishpat. Y aquí, en esto que iba a poner dentro de nuestro corazón para andar, la palabra es estatutos, hok y preceptos, mishpat. Los mismos que aquí la Reina Valera tradujo estatutos y decretos, los mismos fueron aquí estos estatutos y preceptos, ¿sí? Pero fíjense cómo la palabra preceptos la traducción es diferente, decretos. Noto, Dani, un retorno, como que me escucho a través de tu bocina. A ver, habla tantito. Hola, 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 hola. A ver, creo que ya no me escucho. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está bien ahí. Bueno, entonces esta palabra preceptos, ¿sí?, es la palabra mishpat. Y esta palabra decretos es la misma palabra mishpat. Si se fijan, la Reina Valera no fue consistente con su traducción y en un lado puso preceptos y en otro decretos. Y bueno, el versículo importante es aquí el 8, porque nos va a decir que esos estatutos y decretos son la ley de Dios, solamente que aquí volvió a hacer lo mismo la Reina Valera. Esta palabra juicios, si yo le doy un clic aquí, es la misma palabra mishpat, que aquí tradujo como preceptos, mishpat, y acá tradujo como decretos. Tres diferentes traducciones y es la misma palabra. ¿Por qué? Bueno, no sabemos, pero el punto aquí que nos dice que los estatutos y los decretos o los preceptos o los juicios son la ley de Dios. Entonces, cuando dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra, pues básicamente nos está diciendo que el Espíritu de Dios es para andar en la ley. De hecho, si lo vemos, por ejemplo, en otras traducciones del lenguaje actual, como por ejemplo la TLA, fíjense cómo dice, pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Es más claro. Entonces puede que una persona que no sepa a lo mejor tanto de Biblia o no profundice tanto en la Biblia, se confunda con saber qué son esos estatutos y decretos. Bueno, son básicamente los mandamientos, es la ley de Dios, la ley que da Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, para eso es el espíritu y ese es el nacimiento espiritual.
Y ahora sí, como dice Dani, Jesús le dice, oye, pues tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibe nuestro testimonio. Sigue, sigue, Dani. Sí, pues mira, de todo esto que comentas, yo creo que igual es importante mencionarlo. Todo esto que haces de ver, por ejemplo, el significado de la palabra strong, de las palabras que vamos viendo como estatutos y decretos, a lo mejor es importante mencionar que, digo, si hay algunas personas que nos ven, eh, que es bueno, como quiero indagar un poquito más, no irnos directamente con lo que las traducciones nos arrojan, porque muchas veces, si vamos de traducción en traducción, podemos encontrar que ciertas palabras que aunque aparecen, por ejemplo, en la Reina Valera, en la nueva versión internacional o en la Biblia del lenguaje actual, podrían aparecer la misma palabra en diferentes porciones. Al momento de irnos al lenguaje original, lo que es el Strong o al diccionario bíblico, como lo hace Iván en esta aplicación, pues nos arroja información distinta que prácticamente conecta con el mismo concepto. Es la misma palabra, a pesar de que muchas veces la Reina Valera nos muestra como si fueran palabras distintas. Entonces es muy enriquecedor poder pues estar indagando o tener el hábito de profundizar para poder darnos cuenta que muchas veces se refiere a lo mismo o en algunas otras cosas vamos pues a encontrar también significados más profundos de una misma palabra, variedad de significados que apuntan a una misma palabra. Entonces se me hace muy a lo mejor valioso poder estar teniendo ese hábito de ver los significados. ¿Y nos quedamos en cuál? En el 11. En el 11, muy bien. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Pues yo en esta parte lo que logro entender es de que lo que Yeshua le está diciendo es de que él tiene autoridad. Él viene, Yeshua, como enviado o como hijo de Dios o como el Mesías, tiene la autoridad de hablar la palabra del Eterno. Dice, lo que hemos visto, testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Y Yeshua ve esa incapacidad en Nicodemo de no entender cosas básicas o fundamentales de que la Torah ya había anunciado, y por eso le dice, si no puedes entender las cosas terrenales, por ejemplo, haciendo alusión a lo que hablaban anteriormente del nuevo nacimiento, de un nacimiento físico, ¿cómo queréis si os digo las cosas celestiales? Yeshua está hablando de ese también nuevo nacimiento interior o esa regeneración o ese nuevo corazón del que habla Ezequiel. ¿Cómo? Si no entiendes las cosas básicas, te puedo explicar a lo mejor las cosas más profundas del reino, que en este caso nos habla de ese mismo nuevo nacimiento, y el verso anterior nos habla de esa autoridad que Yeshua al momento de venir del cielo es el enviado y la persona indicada para comunicarnos pues la verdad de Dios, ¿no? Al menos así lo alcanzo a ver. Así, sí, no, sí, también yo. Fíjense cómo, aquí debo tener muchos apuntes, pero esta frase que dice, vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 30:11. Déjame nomás cambio aquí la versión, porque es interesante cómo lo podemos notar o alcanzamos a ver una similitud, ¿sí? En lo que dice aquí Jesús y en lo que estaba profetizado en Deuteronomio 30. Por ejemplo, podemos verlo desde el 10. Dice, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, dice, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, fíjense, aquí está hablando del mandamiento más grande. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? La respuesta de Jesús es, ama al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todo tu alma, ¿sí? Es muy parecido a esto. Y esto básicamente es la obediencia a los mandamientos.
aquí, si nosotros vamos un poquito más atrás, en el versículo 6 dice, y circuncidará al Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Sí. Y esto también lo va a hacer mención aquí, miren, fíjense aquí. Dice, y te conviertes al Señor tu Dios y obedeces a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, ese amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma es para obedecer a su voz conforme a todo lo que Él nos mandó. Sí, y aquí el contexto, pues obviamente es la ley. Pero bueno, cuando dice aquí, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que ya vimos que esto apunta a la obediencia a los mandamientos, ¿sí? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Cuál mandamiento? Pues convertirse al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea, amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Y luego dice esto que es lo que se ve muy parecido a lo que dice Jesús. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿Qué dice aquí Jesús? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿sí? Entonces, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, dice, para que la cumplas. Y luego ya nos dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal. Entonces, ¿qué es lo que nos manda? Que amemos al Señor nuestro Dios, que andemos en sus caminos y que guardemos sus mandamientos. O sea, esta conexión es importante porque al final lo que quiere Dios de nosotros es que guardemos sus mandamientos, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, que ese es el mandamiento, que como dice aquí, dice, está muy cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y eso es lo que nos viene a traer Jesús, la palabra de Dios. Por eso es que dice, nadie subió al cielo, o sea, de la tierra al cielo nadie ha subido, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y este mismo Hijo del Hombre es el que trae esa misma palabra que está, dice, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Por ejemplo, me viene a la mente Juan capítulo 17, desde el 14, dicen palabras de Jesús, yo les he dado tu palabra. La palabra de Dios, que es esta misma que está en la boca y en nuestro corazón, es la que el mismo Jesús nos viene a traer. Dice, yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, esta palabra que dice que está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, para cumplirla, es esta misma que Él nos viene a traer. Él es el que descendió del cielo, ¿sí? Para traernos precisamente esa palabra. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, ¿qué opinas, Dani? Muy bien, sí, totalmente de acuerdo con esas conexiones. Ahí en el verso siguiente, donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Yeshua, al momento de estar hablando con Nicodemo, lo remite directamente al evento que es Números 21. Igual si quieres ponerle tantito es Números 21, creo que es el 8, la serpiente de bronce. Aquí la tengo ya. Lo está remitiendo a este evento de cómo esta serpiente de bronce que habría sido levantada, pues lo que hace Yeshua es
remitirlo o conectarlo con este evento de la Torá, pero diciéndole que apuntaba a una realidad más alta, que así como esa serpiente, de hecho la palabra, mira, ponle donde dice, y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pon el strong de asta, por favor. Ahí, por ejemplo, es la palabra nes, que es bandera. A ver, dale un poquito más por abajo. Es como estandarte, símbolo, pendón. El punto aquí es de que este evento serviría como un estandarte, como algo que sería levantado para ser visto por toda la multitud o por toda la gente. De esta misma manera, Yeshua le está diciendo a Nicodemo que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como un estandarte, como una bandera en donde todos los ojos o toda la multitud pueda verla. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que es el evento de la serpiente de bronce del libro de Números en la Torá nos sirve o nos conecta o tiene el propósito de llevarnos a una realidad espiritual pues mucho más alta, que el Mesías sería puesto como bandera o como estandarte para que todas las naciones pusieran su vista en él y a través de su sacrificio pudieran tener vida o pudieran recibir pues esa bendición de ser parte de la familia de Dios a través de creer, de esa fidelidad en su obra y posteriormente poder caminar en la voluntad del Eterno y en sus mandamientos para llegar a la vida del reino, ¿no? Amén. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, solamente para entrar en contexto, Dios, si vemos un poquito más adelante, dice, aquí es donde dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Bueno, esta fue la causa por la cual Dios se molesta con el pueblo, ¿sí? Y dice aquí que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, dice que el pueblo vino a Moisés, dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Entonces, esa fue la razón por la cual, digámoslo así, que Dios a través de Moisés pone la cura, que es precisamente esta serpiente. Dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, este mismo, como dice Dani, es un símil de lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Ahora es todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Y ahí, fíjate, un comentario ahí, Iván. Digo, hay un comentario como para dejarlo en el aire y que todos reflexionemos al respecto. Pero lo que el Eterno le dice a Moisés, dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Aquí la Reina Valera nos está diciendo que es una serpiente ardiente, pero si nos vamos al Strong, ¿te puedes ir al Strong? Dice Saraf, que nos remite a un serafín. Mira, dale para abajo. O sea, es como un serafín. Ajá. ¿Y qué hace Moisés? Ahora ponen la palabra serpiente donde dice Moisés abajo. Moisés hizo una serpiente. Moisés sí hace una serpiente, que es Nahash en hebreo. Ajá. Entonces vea algo distinto que Dios le había dicho que pusiera en ese pendón como un serafín, que la palabra serafín nos remite a Isaías 6, que nos habla que los serafines estaban rodeando el trono de Dios. Entonces, alguien cercano a Dios, es alguien que está dentro de lo que es la gloria de Dios y la santidad de Dios y cercano al trono de Dios. Pero lo que logro ver aquí es de que Moisés hace una serpiente, que es una nahash, que es otra palabra y nos remite a algo distinto. Sí. No he logrado entender muy bien por qué ambas palabras nos remiten a cosas diferentes, pero es algo como para
para estudiarse por ahí, ¿no? No Sí, sé sí, si sí. tú lo habías visto anteriormente. No, fíjate que no. No, realmente no lo había visto, pero tienes razón. O sea, Si te vas esta a cosa, Isaías 6, a ver, mira, vete tantito a Isaías 6. ¿qué versículo? Desde el 1, A ver. dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Ahora dale clic, ponle el strong, seraf. Saraf, este Es la mismo. misma palabra en donde el Eterno le dice a Moisés que se haga un serafín y lo ponga como un pendón. Entonces vemos aquí que esto conecta más con la realidad de Yeshua, ¿no? Pero por alguna razón Moisés hace una nahash, que es una serpiente de bronce. Entonces es algo como para meditar en ello y ponernos ahí a Sí, estudiar un poquito la escritura. sí, está muy interesante. Y bueno, nada más por aquellos, a lo mejor alguien puede decir, es que le estás dando clic en ardiente y no en Es que serpiente. la serpiente no arroja strong. Sí, no arrojas tú. En el español le pusieron serpiente, pero la realidad es que el hebreo arroja serafín. Lo que pasa es que lo que está haciendo la Reina Valera en su traducción es una conjunción de palabras derivadas de una misma palabra. O sea, este serpiente ardiente es esta misma palabra saraf. O sea, saraf la tradujeron como serpiente ardiente. Es correcto. Bueno, excelente, excelente, Dani. Y luego entonces, al final dice que todo aquel que en él cree, o sea, Jesús es ahora este serafín, ¿sí? Que iba a estar en un estandarte. Cualquiera que lo viera, ¿sí? No se pierda, tenga vida eterna, ¿no? O sea, una persona que cree en Jesús, cualquier persona que en él cree, no se va a perder y va a tener vida eterna. Entonces, bueno, y aquí, pues bueno, va a reforzar esto último que dijo, desde el versículo 16 hasta el 21. Si quieres, Dani, tú iniciar. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí el primer verso, el 16, pues a mí me remite, por ejemplo, a el evento de Abraham Isaac, de la atadura de Isaac, en donde Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, a su único hijo. No sé si me puedas apoyar, creo que ese está en... Génesis 18, creo. A ver si me puedes apoyar tantito, por favor. Promesa del nacimiento de Génesis 22, Isaac. ¿22? creo que sí. A ver, ponle tantito. Vamos a ver. Aquí está, tienes razón. Sí, el verso 2, fíjate cómo dice. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Dice, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, de alguna manera, de hecho ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto en algunos pues, estudios en la comunidad, en la congregación donde asistimos y en algunas otras ocasiones, de cómo este evento nos remite a Yeshua, de cómo Dios entrega a su Hijo y nos conecta directamente con Juan 3:16, ¿no? Posteriormente también en esta parte dice, Dios mismo se proveerá de cordero. Cuando Abraham más adelante le dice esto a Isaac y sale un carnero enredado en unos arbustos, pero también este texto es profético donde dice Dios mismo se proveerá de cordero, haciendo alusión al Mesías de Israel, de cómo el Mesías es el cordero enviado por Dios, no un cordero terrenal, sino el cordero de Dios enviado para remisión de nuestras culpas, de ese cordero que identificó también en alguna ocasión Juan el Inmersor, Juan el Bautista, y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente cubre, porque por ejemplo la palabra expiar, de expiación, es kafar, que nos remite a cubrir, como para que ya
la ira o el juicio no venga, no, sino que ahora el Mesías vendría a quitar, a remover ese pecado para que el hombre pudiera ser verdaderamente limpio, ¿no? De corazón. Sí, sí, aquí está el texto que dices, ¿no? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para holocausto. Amén. Y esto es ante la pregunta de Isaac cuando le dice, oye, pero no llevamos ningún animalito para sacrificio. Y Amén. ya Dios le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Es Y sí, totalmente profético. totalmente sí. Y pues esto es, ¿cómo se le dice cuando es algo que apunta a Jesús, este evento? Un, Pues es una sí, sombra, una sombra. sí, de una realidad espiritual, pues una sombra terrenal de las cosas celestiales o de las cosas espirituales, ¿no? Y es interesante cómo Dios dice aquí, probó Dios a Abraham, o sea, probó la fidelidad de Abraham, y dado que Abraham no, pues a lo mejor tuvo muchos miedos, mucho sufrimiento cuando Dios le pide esto, pero al final lo hace. Entonces, qué es lo que yo noto al menos aquí en esto que Dios hace con Abraham? Dios al ver la fidelidad de Abraham, al ver que no dudó y estuvo a punto de entregar a su hijo, Dios también da a su propio hijo por toda la descendencia de Abraham. Así es. Ahí, por ejemplo, Abraham realmente, Dios ya le había dado una promesa de que le iba a dar descendencia como la arena del desierto y como las estrellas del cielo. Y cómo al momento de Dios pedirle esto, la mente, o sea, no me imagino la mente de Abraham tratando de decir, oye, es mi único hijo, con dificultad a nuestra edad avanzada y como milagro sucedió y tuvimos a este único hijo y me pides que lo ponga en sacrificio, ¿cómo será posible que se vaya a cumplir esa promesa? Pero la fe de Abraham o la fidelidad de él hacia Dios era tan grande que incluso hay un verso que dice que él sabía que lo que Dios le pedía tenía que ser así, incluso era capaz de resucitarlo. Entonces, en todo momento, no recuerdo si tú te acuerdas de ese texto, pero también se conecta con la resurrección, de cómo Abraham entendía de que a pesar de esto, Dios era capaz de resucitar a su hijo. Y efectivamente, este hijo de la promesa apunta realmente al Mesías, el cual resucitó de los muertos, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjense, bueno, hace rato hice mención que Dios pone prueba a Abraham y le pide a su hijo. Dios ve que Abraham no lo niega, ¿sí? Y antes de que lo hiciera, lo detiene. Y ahora es Dios quien pone a su hijo a un verdadero sacrificio por toda la descendencia de Abraham. Y hay que recordar solamente que cuando nosotros creemos en el Mesías, en palabras del mismo Pablo, linaje de Abraham somos. Vamos a ver, es Gálatas 3, Seis, no es seis, ¿no? Ah, no, ¿es tres o seis? creo que es 3:29. Tres Sí, mira, veintinueve. Ah, sí, ya. dice, y si ustedes son de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Y aquí esta carta es a los Gálatas. Entonces, puede ser que les hable a los israelitas en la dispersión, pero también a los gentiles, a los que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, porque también este llamamiento es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. En un inicio, dice Jesús, no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También le dice a sus discípulos, vayan primero, sí, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso no necesariamente apunta a que solamente ellos, sino que también después a todo el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros al creer en el Mesías, caemos en esto que dice Pablo. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Entonces, esto que hace Dios de entregar a su hijo, ¿sí? Es precisamente a todo el linaje de Abraham. Y nosotros somos parte de ese linaje. Solamente para que no quede ahí eso también en el aire. Y bueno, entonces dice, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo?
Y aquí la palabra mundo es la palabra cosmos, que sí, bueno, abarca la totalidad del mundo. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y bueno, aquí todo esto lo tengo así un color diferente porque nos va a describir quiénes son los que creen y quiénes son los que no creen. En un inicio nos va a describir los que no creen. Y bueno, vamos a verlo, a ver cuál es la descripción de los que no creen. Dice el que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, alguien que no cree, ¿sí? Es una persona que dice como dice aquí, ama más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa ese amar más las tinieblas que la luz? Que sus obras son malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, todo este texto que tengo en rojo es la descripción de quienes no creen. Pero los que sí creen, aquí en el 21 ya nos va a decir quiénes son los que sí creen. Es básicamente lo opuesto a los que no creen. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense, los que no creen, dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estas obras que no quiere que sean reprendidas, esas son, dice, malas, ¿no? Son obras malas, o sea, es maldad. Estos serían básicamente los que no creen en Jesús. Pero los que sí creen, practican la verdad y vienen a la luz, ¿sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, practican la verdad, vienen a la luz y sus obras no son obras de maldad, sino son hechas en Dios. Y bueno, para quien no lo sepa, practicar la verdad ya nos está diciendo que creer en Jesús no es solamente algo que, bueno, creo en su vida, muerte, resurrección y obra redentora y listo, ya soy salvo. No, es algo que nos lleva a hacer precisamente esto, la práctica de la verdad, ¿sí? ¿Y qué es esta verdad? Porque Jesús, como hace rato lo vimos, Juan 17:17, dice esto, dice, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la verdad que hay que practicar. Esta es la verdad que nos santifica. Y esta verdad es la misma palabra. Espérame. Esta misma verdad es la misma palabra que Él nos dio. Yo les he dado tu palabra. Tu palabra, dice aquí Jesús, es verdad. Palabra igual a verdad. Entonces, esto que una persona creyente en Jesús tiene que practicar, esta verdad es la misma palabra, la verdad es la palabra, que es lo mismo que nos dice el Salmo 119:44. Déjame nada más explico esto así rápido, Dani, porque es importante. Sí, está bien. Fíjense, dice aquí en el 43, el salmista dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Para el Salmo, la palabra de Dios es la verdad. Lo mismo que nos dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús iguala a la palabra de Dios con la verdad y es lo mismo que hace este Salmo. Hablando sobre Dios y sus mandamientos, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Entonces, esto que dice Jesús, pudiera incluso estar citando el Salmo. Pero aquí lo importante es descubrir qué es esta verdad, porque esta verdad es algo que tenemos que practicar y es algo que nos santifica. Entonces, este mismo Salmo 119, más adelante, en el versículo 142, nos va a decir esto de la verdad. Dice, tu justicia es justicia eterna, dice, y tu ley, la verdad.
O sea, esta misma verdad que es la palabra, también dice que es la ley de Dios. Y más adelante, en el versículo 151, nos va a decir esto: cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son mandamientos igual a verdad. Entonces, cuando Jesús nos dice, santifícalos en tu verdad, esta verdad que nos santifica es esta misma verdad que a su vez son los mandamientos, es esta misma verdad que a su vez es la ley de Dios, es esa misma verdad que es la palabra de Dios. Los mandamientos, la ley de Dios es eso que nosotros tenemos que practicar, ¿sí? Como dice aquí Jesús, Yeshua, dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, son esas obras que son hechas precisamente en Dios. Amén. ¿Qué opinas, Dani? Muy bien, muy bien. Hay varias conexiones ahí bastante interesantes. Ahí digo, complementando un poquito lo que dices, dale tantito para arriba, Iván, al 17. Y ahorita ya le sigo con lo que comentaste. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí lo que vemos es que de alguna manera, bueno, en el primer siglo, el judaísmo creía o relacionaba necesario que viniera un Mesías que vendría a traer sobre las naciones. Como que veían más como un gobernante político que vendría a traer juicio. Pero lo que el texto nos dice, o lo que la escritura nos dice, que es el Mesías de Israel, o Yeshua, viene a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como lo dice Lucas 19:10. Durante toda la escritura vemos esta constante o este patrón en donde vendría por dos ocasiones. Primero vendría a salvar. Ahí, por ejemplo, Lucas, que es 19:10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, Yeshua, el Mesías, vino a traer salvación. Pero la Escritura también nos dice que vendrá en una segunda ocasión, una segunda venida a traer juicio a las naciones, que es algo distinto a lo que se pensaba en este tiempo. El bautismo tradicional o rabínico, bueno, Oye, Dani, para. Como que siento como que se te está cortando. ¿se está cortando? Sí, como que se oye tu voz entrecortada. No sé. A ver, ¿Ahí me escucho? acércate un poquito más al micrófono, nomás. ¿Me A escucho? ver, habla ahora sí, Me perdóname. escucho como que eco yo. ¿Como eco? A ver, déjame muteo yo, a ver este. ¿Ahí me escuchas tú? Sí, ya, ahí ya no escucho el eco. Bueno, nada más lo que comentaba precisamente es a lo mejor en el judaísmo del primer siglo se esperaba un redentor o un Mesías que vendría más a traer juicio a las naciones, como un gobernante político, como que siento que siempre lo han visto por el lado humano. Y no dista mucho de la realidad actual, en donde creo que los judíos esperan a alguien que se levante como un gobernante político que venga a traer solución. Siempre se van a lo terrenal, pero lo que apuntaba a la profecía es que vendría alguien a salvar a su pueblo, a traer salvación y a traer vida y luz. Y también la escritura nos dice eso, lo vuelvo a repetir, que comentaba en el sentido de que vendrá una segunda venida en el que el Mesías regresará y traerá juicio a las naciones. Es lo que veo un poquito distinto a lo que se pensaba, pero es haciendo alusión a lo que dice el verso 17, que el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Posteriormente, pues lo que mencionabas tú en el 18, en el 19 y en el 20 en relación a la luz, pues totalmente de acuerdo. Lo que es la palabra, por ejemplo, también me viene a la mente el verso donde dice, lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Lumbrera tu camino, haciendo alusión a esa luz que nos ilumina nuestro camino y nos impide caer o nos impide tropezar y va iluminando nuestros pasos para no desviarnos.
Entonces siento que todo esto nos conecta a la palabra y a esa verdad y a Yeshua, literalmente esa conexión al Mesías en cómo Él vendría a traer esa verdadera revelación pura o verdadera sin tradición de hombre, en donde podríamos ser guiados y podríamos ser apacentados como el pastor apacienta a sus ovejas. Finalmente, en el del 21, en la última parte en donde dice más el que practica la verdad, creo que también estoy totalmente de acuerdo porque a verdad le clic a la palabra verdad, ¿qué te arroja en? Ah, bueno, aquí es en griego. Pero, por ejemplo, la palabra verdad en hebreo remite, creo que emet, que tiene que ver Ajá. también con una fidelidad, que no solamente se trata de conocimiento, de creer, sino que, como lo dice el verso 21, dice, más el que practica, o sea, habla más de no solamente tener el conocimiento, solamente creer, sino poner por obra, practicar la verdad, mirar en su voluntad, en sus mandamientos y ponerlos por obra. Eso significa pues, venir a la luz para que haya una evidencia de que nuestras obras o nuestras acciones son hechas o son respaldadas por el Eterno, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionaste esto, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra que ya vimos que a su misma vez es la verdad, en palabras del mismo Jesús, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17, pues es la misma ley, los mismos mandamientos de Dios. De hecho, aquí tengo más versículos. Mira, por ejemplo, Proverbios 6:23. Déjenme lo pongo aquí. Dice aquí, porque el mandamiento, o sea, los mandamientos de Dios es una lámpara. Y luego nos dice aquí, y la enseñanza es luz. Esta palabra enseñanza, si yo le doy un clic aquí, en el hebreo es la palabra Torah. Esta palabra Torah, en el 99% de las veces se tradujo como ley. Si yo le doy aquí en un buscar, me dice que está 204 veces. Y si se fijan aquí, en verdecito está cómo lo tradujo para cada versículo. Por ejemplo, aquí, Génesis 26:5 lo tradujo como leyes. Éxodo 12:49 lo tradujo como ley. Éxodo 13:9 lo tradujo como ley. Bueno, si yo me voy aquí a todas las veces cómo lo tradujo la Reina Valera, en la mayoría de las veces me atrevo a decir como el 99%, porque ya he hecho este ejercicio, ¿sí? Lo tradujo como ley. Pero el único que encontré que lo tradujo como, ¿cómo dice aquí? Como enseñanza, es este versículo. Entonces, esa palabra Torah es la palabra ley. Pudiéramos traducir este versículo como porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. Entonces, ¿qué significa esto de practicar la verdad e ir a la luz? Pues bueno, pues es básicamente apuntar nuestros ojos, nuestra mirada a la ley de Dios. Esa es la luz, esa es la palabra que es lámpara a nuestros pies. Esa es la verdad que hay que practicar. Entonces, una persona que verdaderamente cree en el Mesías, pues practica esa verdad, va a esa luz que es la Torah. Y precisamente dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y estas obras son las mismas obras que nos dice Santiago. Santiago 1:25. Fíjense que dice, mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cómo perseveras en esta perfecta ley de la libertad? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Estas obras que hay que hacer es esta misma ley. Y estas obras que hay que hacer son estas mismas obras que son hechas en Dios, a las cuales Jesús nos invita a practicar, a practicar esa verdad e ir a esa luz. Y esas son esas obras, las obras de esa verdad. O sea, los mandamientos de Dios, pues. ¿Cómo ves, Dani? Muy, muy bien. Entonces, pues bueno, y luego esta es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, y aquí pudiéramos decir que aquí termina
esta conversación con Nicodemo, ¿no? ¿Quieres seguir, Dani? ¿Cómo ves? ¿O lo dejamos hasta aquí? Igual y si lo dejamos ahí, llevamos ahorita ya como 50. Igual y la Sí, dejamos esa para el próximo, para ahí profundizar un poquito más, porque eso que viene también estaba bien interesante. El amigo concepto del esposo. Va a estar sí, sí. profundo el asunto. Bastante interesante. Como quiera ya le avanzamos ahí un poquito y creo que siguen porciones bastante interesantes para que todos aquellos que nos siguen puedan acompañarnos. Amén, amén. Pues bueno, si nos alcanzaste o llegaste a ver hasta este punto, danos un like. Danos un like, suscríbete a nuestros canales. Mi canal es Sabiduría Manantial de Vida, el canal de Dani, Lámparas Encendidas MX. Entonces, búscanos ahí para que puedas darnos un like, te suscribas y compartas. Si tú crees que todo esto que estamos haciendo, pues, ¿cómo decirlo? Es de alguna manera una luz, ¿sí? Algo que tú no sabías, algo que no conocías y que crees que es importante para otros, pues bueno, compártelo. Amén. ¿Quieres decir algo, Dani? No, pues nada más digo que la verdad me da mucho gusto poder volver a retomar aquí el estudio y ojalá podamos seguir avanzando para, si el Eterno lo permite, terminar todo lo que es el Evangelio de Juan. Todos aquellos que nos siguen, pues igual como lo comentó Iván, que estén al pendiente ahí de los videos o los estudios que vamos a estar subiendo, que comenten en la cajita de comentarios si hay dudas, aportaciones en el sentido de que aporten información. Nosotros no alcanzamos a ver cosas en el texto, pero siempre es bastante bueno poder, pues, entre unos y otros poder mostrarnos lo que el Eterno nos revela, ¿no? Entonces, ahí, todos aquellos que nos siguen, si comentan ahí en los comentarios, pues es también de bastante bendición. Amén, amén. Y eso es verdad. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera externar, en la caja de comentarios, pregunten. Bueno, ahí estaremos contestando primero Dios sus preguntas. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a despedir este breve estudio con una oración. ¿Qué te parece, Ani? Muy ¿Me bien. ayudas tú, por favor? Sí. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de retomar el estudio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por hablar a nuestras vidas, por seguir guiando nuestros pasos, Señor, para no caer. Sigue hablándonos diariamente, Señor. Sigue dándonos ese pan de vida, Señor, para poder caminar en tu voluntad, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de retomar el estudio y te pedimos que continúes con nosotros, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor, y te damos la honra y gloria en todo momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Mesías y Rey Yeshua. Amén. Amén, amén, amén. Pues bueno, a todos los que nos acompañaron, hasta luego, que Dios los bendiga y si el Eterno lo permite, nos vemos pronto. Hasta Excelente. luego. Hasta pronto. Bye, Dani.